¿Y si te dijera que puedes bajar la temperatura de tu habitación hasta 15 grados centígrados sin aire acondicionado, sin ventilador caro y gastando menos de lo que cuesta un café? Sé que suena exagerado. Sé que probablemente estás pensando que hay algún truco barato detrás de esto. Pero quédate conmigo los próximos minutos, porque lo que vas a descubrir hoy no solo funciona, tiene una explicación científica que la mayoría de la gente nunca conoce y que las grandes empresas de climatización prefieren que no sepas. El calor en casa no es solo incomodidad. Es un problema real de salud, de productividad y de dinero. Según la Organización Mundial de la Salud, las olas de calor son responsables de miles de muertes cada año en Europa, y la mayoría ocurren dentro de los hogares. Y sin embargo, encender el aire acondicionado puede disparar tu factura eléctrica entre 80 y 150 euros al mes en pleno verano. Ese gasto simplemente no es viable para millones de personas. Entonces, ¿qué hacemos? La respuesta lleva siglos entre nosotros. De hecho, culturas que han vivido en zonas desérticas durante miles de años ya conocían este principio. Madas Yakchal, hace más de 2400 años, eran edificios cónicos que usaban el viento, la sombra y la evaporación del agua para conservar hielo en pleno desierto. Sin electricidad, sin tecnología moderna, solo física pura. Y ese mismo principio, adaptado a tu habitación con materiales que puedes conseguir en cualquier supermercado o ferretería por menos de 2 euros, puede transformar completamente cómo vives el verano. Pero antes de explicarte exactamente cómo hacerlo, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona el calor en un espacio cerrado, porque si no entiendes el problema de raíz, ninguna solución va a durar más de 1 hora. El calor no entra solo por la ventana, entra por las paredes, por el techo, por el suelo, y sobre todo entra porque nosotros mismos lo generamos. Tu cuerpo humano en reposo emite aproximadamente 80 vatios de calor constante. Es como tener una bombilla encendida todo el tiempo dentro de la habitación. Si hay 2 personas durmiendo juntas, esos son 160 vatios. Ahora añade el router de internet, el cargador del móvil, la televisión en standby. En una habitación media puedes tener fácilmente entre 200 y 300 vatios de calor generado desde adentro, antes de que llegue ni un solo rayo de sol. Y aquí está el error que comete casi todo el mundo en verano: abrir las ventanas durante el día. Parece lógico, ¿verdad? Pero si el aire exterior está a 35 grados y el interior está a 30, lo único que consigues es meter más calor. Lo que debes hacer es exactamente lo contrario. Y te explico cuándo y por qué en un momento. Primero, hablemos de la solución de 2 euros. Necesitas 2 cosas muy simples: una botella de plástico grande, de las de 1,5 litros, y una esponja vegetal de las que se usan en la cocina. Eso es todo. Llenas la botella de agua, la metes al congelador la noche anterior y al día siguiente colocas la botella con hielo frente a un ventilador pequeño con la esponja húmeda envuelta alrededor. Lo que ocurre en ese momento es pura termodinámica. El ventilador empuja el aire cálido de la habitación contra la superficie fría de la botella y la esponja húmeda. El agua de la esponja se evapora absorbiendo el calor del aire circundante, y el resultado es una corriente de aire frío que puede bajar la temperatura percibida de la zona donde estás entre 8 y 15 grados centígrados. Este fenómeno se llama enfriamiento evaporativo, y es exactamente el mismo principio con el que funciona el sudor en tu cuerpo. Cuando sudas, no es el agua en sí lo que te refresca, sino el proceso de evaporación de esa agua. Cada gramo de agua que se evapora absorbe aproximadamente 2.500 julios de energía calorífica del entorno. Es una cantidad enorme para algo tan sencillo. Ahora bien, hay algo que nadie te cuenta sobre este método. Funciona mejor en climas secos que en climas húmedos. Si vives en una zona costera donde la humedad relativa supera el 70 o el 75%, la evaporación se vuelve mucho más lenta y el efecto de enfriamiento se reduce considerablemente. Esto no significa que no funcione, pero sí debes ajustar las expectativas. En cambio, si vives en una ciudad del interior, en una zona semiárida o en un piso alto donde el aire tiende a ser más seco, este método puede ser absolutamente transformador. En ciudades como Madrid, Zaragoza, Sevilla, en temporada seca o en zonas del interior de México y Argentina, los resultados son espectaculares. Y aquí llega algo que muy poca gente sabe, incluso entre los que ya conocen el enfriamiento evaporativo. Puedes potenciar este sistema de forma muy sencilla, añadiendo sal al agua antes de congelarla. La sal baja el punto de fusión del hielo, lo que significa que el hielo tarda más tiempo en derretirse y mantiene la temperatura baja durante más horas. Es el mismo principio que se usa en las furgonetas de transporte de alimentos y en los coolers de campamento de alta gama. Con agua salada, puedes extender el efecto de frío de 4 a 6 horas en lugar de las 2 horas habituales. Pero volvamos al error de las ventanas, porque esto es crucial.
La estrategia correcta en verano se llama ventilación nocturna cruzada, y es otra de esas técnicas que la arquitectura bioclimática lleva siglos usando, pero que el mundo moderno olvidó con la llegada del aire acondicionado. El concepto es simple. Por la noche, cuando la temperatura exterior baja, abres todas las ventanas de la casa y creas una corriente de aire que atraviesa el espacio de un lado al otro. Las ventanas del lado por donde sopla el viento se abren al máximo. Las del lado contrario se abren a la mitad para crear diferencia de presión. Esto genera un flujo de aire que puede purgar completamente el calor acumulado en las paredes en cuestión de 2 a 3 horas. Y al día siguiente, en cuanto sale el sol, cierras todo. Persianas, cortinas, ventanas. Conviertes tu habitación en una especie de caja de enfriamiento térmico. Las paredes que enfriaste durante la noche actúan como un depósito frío que va absorbiendo lentamente el calor del día. Es como un termos al revés. Si haces esto consistentemente durante 3 o 4 días seguidos, la temperatura base de tu habitación puede bajar entre 2 y 4 grados de forma permanente durante todo el verano. Ahora quiero hablarte de algo que va un paso más allá y que puedes hacer sin gastar prácticamente nada más. Las plantas de interior. Y no me refiero a poner un cactus en el alféizar. Me refiero a plantas de hoja grande con alta transpiración, como la hiedra, el pothos, o las más efectivas de todas para este propósito, las plantas de la familia de las aráceas, como el filodendro o el anturio. Estas plantas transpiran activamente, es decir, liberan vapor de agua al ambiente a través de sus hojas. Una planta mediana puede liberar hasta 200 mililitros de agua al día al aire de la habitación. ¿Y cómo ayuda eso a refrescar? Porque el proceso de transpiración consume energía calorífica del entorno, exactamente igual que la evaporación en la esponja. Además, las plantas absorben parte de la radiación solar directa que entra por las ventanas. Un estudio de la Universidad de Technology Sydney demostró que tener entre 3 y 5 plantas medianas en una habitación puede reducir la temperatura del aire hasta en 1,5 grados centígrados y aumentar la humedad de forma saludable en un 5 a 10%, lo que mejora la sensación térmica de forma perceptible. Pero aquí está el truco que ningún artículo de jardinería te va a contar. Coloca las plantas justo delante de las ventanas por donde entra el sol de la tarde. No solo absorben calor, sino que crean una pantalla viva que filtra la radiación solar antes de que toque las paredes o el suelo de tu habitación. Es una barrera natural que puede reducir la ganancia de calor solar de una ventana entre un 20 y un 30%. Ahora hablemos del suelo. Casi nadie piensa en el suelo cuando quiere refrescar una habitación, pero es una superficie enorme que acumula calor durante horas. La solución más barata del mundo es simplemente pasar una fregona con agua fría por el suelo 2 veces al día, mañana y tarde. El agua que queda en el suelo se evapora lentamente durante las horas siguientes, actuando como un sistema de enfriamiento distribuido por toda la habitación. En pisos con suelo de cerámica o mármol, este efecto es especialmente notable porque estos materiales tienen una alta inercia térmica y mantienen el frío durante más tiempo. Y si quieres ir un paso más allá sin gastar prácticamente nada, puedes usar telas húmedas colgadas cerca de la entrada de la habitación. En el norte de África y en Oriente Medio, esta técnica se llama cortina de humedad y se ha usado durante siglos. Una sábana vieja mojada en agua fría, colgada en el marco de la puerta con la ventana abierta en el lado opuesto, crea exactamente el mismo efecto que un refrigerador evaporativo de 200 euros. El aire que pasa a través de la tela húmeda pierde temperatura y gana humedad, creando esa sensación de frescor que el verano normalmente destruye. Lo que todos estos métodos tienen en común no es tecnología, no es dinero, es comprensión de la física. El calor se mueve siempre desde donde hay más hacia donde hay menos. El aire caliente sube y el frío baja. La evaporación absorbe calor. La masa térmica acumula frío si la alimentas correctamente. Si entiendes estos 4 principios, puedes diseñar tu propia estrategia de enfriamiento adaptada, exactamente a tu espacio, tu clima y tu presupuesto. Y ahora viene algo que me parece fascinante desde el punto de vista histórico. En el año 1881, cuando el presidente de Estados Unidos, James Garfield, fue tiroteado y estaba luchando por su vida en pleno verano, los ingenieros de la época construyeron en tiempo récord uno de los primeros sistemas de climatización mecánica de la historia. Básicamente, una caja metálica llena de hielo con ventiladores que empujaban el aire húmedo y frío a través de telas mojadas hacia la habitación del presidente. El sistema bajó la temperatura de la sala a más de 10 grados, y eso fue en 1881. Sin plástico, sin electricidad moderna, sin nada de lo que tenemos hoy. Funcionó. Garfield no sobrevivió por otras razones médicas, pero el sistema de enfriamiento sí cumplió su función perfectamente. Eso nos dice algo importante.
La solución al calor no ha cambiado en esencia desde hace siglos. Lo que ha cambiado es que nos vendieron la idea de que necesitamos tecnología cara para resolver un problema que la física ya resolvió hace mucho tiempo. Dicho todo esto, quiero ser honesto contigo sobre las limitaciones. Ninguna de estas técnicas va a convertir tu habitación en una nevera a 18 grados en plena ola de calor de 42 grados. Si estás en una situación de calor extremo, especialmente si eres una persona mayor, tienes alguna condición cardiovascular o hay niños pequeños en casa, el aire acondicionado sigue siendo la opción más segura y efectiva. La salud siempre es primero. Lo que estos métodos sí pueden hacer, y muy bien, es reducir la temperatura percibida entre 5 y 15 grados, mejorar enormemente la calidad del sueño y ahorrarte cientos de euros al año que de otro modo irían directamente a la compañía eléctrica. El verano no tiene por qué ser una tortura económica ni una amenaza a tu bienestar. Con 2 euros, algo de hielo, una esponja y el conocimiento correcto, puedes dormir mejor esta noche de lo que llevas semanas haciéndolo. La física lleva siglos de tu lado, solo faltaba que alguien te lo explicara. Si este video te ha abierto los ojos tanto como a mí cuando investigué todo esto, compártelo con alguien que esté pasando calor ahora mismo, porque este tipo de conocimiento vale mucho más de 2 euros. Y cuéntame en los comentarios qué método vas a probar primero o si ya conocías alguno de estos trucos. Me encanta leer esas respuestas. Nos vemos en el siguiente video.